Estoy en lo personal muy agradecido con el Señor, muy agradecido por sus oraciones también, que a través de ellas el Señor ha dado provisión de salud para poder estar en estas actividades y alegrarme juntamente con los obreros que el Señor ha levantado para gloria de su nombre, tanto en Guatemala como allende nuestras fronteras. Y aprovechando también, hay un saludo especial de parte de nosotros para todos los hermanos que no pueden estar, pero que sin duda alguna están pendientes de estas transmisiones, tanto dentro de este territorio como fuera de él. ¿Les enviamos un saludo a los hermanos? Amén. Bueno, si me están escuchando, ahí ya se les mandó un saludo. Y muy caluroso porque aquí sí hay calor, afuera sí hay mucho frío. Gracias al Señor, hermanos. Vamos ahora a hacer un breve recorrido sobre las verdades bíblicas y en este caso quiero invitarlos a un texto bíblico muy conocido. Muchos lo aprendimos de niños y lo decíamos también en la escuela de niños, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Ya más o menos? Juan 5:39, muy conocido, en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera. Evangelio de Jesucristo que escribe Juan, capítulo 5 y versículo 39. ¿Estamos listos? Muy bien. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es bendita la palabra del Señor. Bien, tenemos un texto bíblico muy conocido. La mayoría de nosotros aprendió que este texto bíblico es como una orden. Como decimos normalmente, un imperativo del Señor, pero realmente no. Este texto bíblico en su original está en modo indicativo, no está ordenando, sino que está diciendo lo que ellos ya están haciendo. Ellos escudriñaban las Escrituras, ellos lo hacían, y ellos estaban buscando a través de las Escrituras algo, pero que ese algo no lo habían podido llegar a encontrar, porque lo estaban haciendo de manera superficial. Muchas veces podemos ir a la palabra del Señor y no encontrar ningún provecho porque lo estamos haciendo de manera superficial. Lo estamos haciendo sin la ayuda, dirección del Espíritu Santo, o quizás lo estamos haciendo para pretexto, para atacar. En ese caso, la palabra del Señor no puede darnos esa bendición porque los fines que tenemos son distintos a lo que el Espíritu Santo tiene escrituralmente. ¿Cuántos ejemplos no hemos encontrado de cómo se manipula la palabra de Dios? Se estira y se encoge a conveniencia de las personas, pero la palabra del Señor tiene un propósito definido. La palabra del Señor no tiene una interpretación para cada uno, ni lo que cada uno piense. Hay un propósito definido en la palabra de Dios. El capítulo 5 llama la atención cómo fuimos a parar allí. ¿Cómo fuimos a parar con esa expresión del Señor? Bueno, todo se originó allá por el estanque de Betesda, me parece. Ahí se originó todo esto, con ocasión de la sanidad de un hombre paralítico. Allí, en todo caso, siempre el Señor tuvo quienes se encargaron de hostigarlo todo el tiempo. Grupos que se especializaron, abanderados del celo carnal y de la hipocresía. Pero en ese momento en que esto estaba, también estos estaban poniendo en duda la deidad de Cristo. Eres hijo de Dios, te haces hijo de Dios, y allí comienza una hermosa exposición del Señor. Y en esa exposición el Señor dice, bueno, no es lo que diga yo, sino que también hay un testimonio. El testimonio que ha dado Juan el Bautista de mí,
el testimonio que también hablan las obras que yo he hecho, el testimonio también que encontramos, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras, que es ese texto bíblico, y algunos añaden también el testimonio de Moisés, pero bueno, el asunto es que había mucho testimonio que el Señor puso delante de las personas para que llegaran a entender que no era lo que Él realmente decía, sino que la evidencia estaba frente a ellos, pero aquellos estaban ciegos. Y algunos de ellos no solamente eran ciegos, sino que también eran guías de ciegos. A la palabra del Señor. Hemos aprendido, yo he aprendido de que la palabra de Dios es viva y eficaz porque transmite vida. Porque ahí donde hay muerte, la palabra de Dios transmite vida. Nosotros estábamos allí, pero la palabra de Dios nos dio vida y vida eterna por la obra del Espíritu Santo. En una oportunidad le dije, miren, los que estamos acá, antes éramos cadáveres espirituales, pero ahora tenemos nueva vida y vida en abundancia. ¿Estamos disfrutando esa vida? Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo lo anticipó. ¿Recuerdan el diálogo que tuvo con la mujer samaritana? Él lo dijo, Evangelio de Juan 4. Del que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Estimados hermanos, el capítulo 5 y versículo 39 del Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras. Es que aquellos lo hacían con una reverencia, pero no una reverencia de acuerdo a la voluntad de Dios, sino una actitud rígida, una reverencia impregnada de religiosidad. También lo hacían de igual manera con algo de superstición, y es más, muchos de ellos buscaban en la palabra de Dios argumentos para apoyar su opinión personal. Así que la palabra de Dios no estaba surtiendo efecto. Estaba, como quien dice, siendo ineficaz no por la palabra misma, sino por los receptores de esta palabra. De igual manera, no se olviden que en la parábola llamada de la parábola del sembrador, que podríamos decirle más correctamente la parábola de la buena semilla, encontramos cuatro clases de terrenos, es decir, 4 actitudes en cuanto a la palabra de Dios. Si quisiéramos llegar a entender un poco más el panorama actual en cuanto a la recepción de la palabra de Dios, podríamos entender esa parábola de la buena semilla y saber que hasta el día de hoy, esa es una lección también actual de cómo se recibe o no la palabra de Dios. Ahora, estimados hermanos, cuando hablamos de la importancia del Antiguo Testamento, quiero, con la ayuda del Señor, dejar una verdad sentada. Y no la quiero dejar para después, porque a veces la mente puede ir a parar a otro lado. Sabemos, estimados hermanos, que la doctrina específica que regula la vida de la iglesia no es la del Viejo Pacto, no es la de Moisés ni de los profetas. No, eso lo sabemos muy bien. Y sabemos también, hermanos, que aunque no regula la vida de la iglesia, el Antiguo Testamento, podemos entender que la doctrina tiene sus raíces allí. Ahí tenemos los antecedentes, la historia. No podemos llegar al extremo de considerar que el Antiguo Testamento es un desecho. Es algo que ya no sirve para nada. Si yo le pregunto esta noche, por ejemplo, a algunos de ustedes acá presentes, que me diga, ¿cuál es el personaje del Antiguo Testamento que más le llama la atención? Hay diversos, pero dígame uno. Moisés. Muy bien. ¿Qué aprendemos de la vida de Moisés? ¿Qué lecciones nos deja el llamamiento de Moisés? ¿Cómo la gracia de Dios llevó a preparar a Moisés
antes de colocarlo exactamente en el punto de partida de una enorme misión, que era trasladar a la nación, que ya era un pueblo dentro de otro pueblo, después de más de 4 siglos de esclavitud, para llevarlos a la tierra de Canaán. ¿Qué aprendemos de esa vida? Inclusive a través de Moisés allá, la famosa zarza ardiendo, como la gracia de Dios versus la debilidad humana, la gracia soberana de Dios levantó a ese instrumento y lo preparó también, aún viendo su imposibilidad. Dios lo dotó, Dios lo guió, y a pesar de que él estaba al frente de un pueblo rebelde, el Señor lo capacitó, porque, estimados hermanos, cuando el Señor nos llama, también nos da la provisión. Y no solo me refiero a comida, no me refiero tampoco, no, me estoy refiriendo a la provisión espiritual, porque debemos observar cuidadosamente la vida de Moisés y debemos reconocer que este hombre ostenta uno de los más grandes liderazgos del Antiguo Testamento. ¿Ven? O sea, sí podemos aprender algo ahí, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Y es que tomamos un personaje, como quien dice ahí, de los que salieron de la opinión de ustedes. Ahora bien, es muy importante saber, hermanos, que cuando hablamos de cómo entender un libro, digamos que hoy compramos un libro. ¿Por dónde comenzamos a leer ese libro? ¿Al final? No, al principio. Desde el principio mismo del libro nos vamos familiarizando con él y al mismo tiempo vamos identificando los personajes principales del libro, los personajes secundarios, la trama, o sea, el objeto por el cual el libro se escribió, y también podemos llegar a la resolución final o al desenlace del libro. Pero ¿qué sería nosotros que solo tuviéramos el Nuevo Testamento? ¿Pudiéramos entender nosotros el por qué los judíos estaban esperando un Mesías? ¿Podríamos entender nosotros solo con el Nuevo Testamento el impacto destructivo y nocivo que el pecado tuvo con la raza humana, y por qué Cristo apareció un día diciendo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido? ¿Pero perdido de qué? ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Entonces aparece el Antiguo Testamento y aparece con uno de los capítulos más trágicos de la Biblia, que es el capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3, vea, no hay un capítulo que marque tanto la Biblia en un antes y un después que el capítulo 3 del libro de Génesis. Todo cambió hasta el día de hoy. Allí en el capítulo 3, el hombre mismo fracasa en la prueba de fe y obediencia. Pero, hermanos, en el capítulo 3 también encontramos el llamado protoevangelio. 3, versículo 15. El evangelio en su primera presentación, no en el desarrollo total, no, pero un anuncio sorprendente de que también a su debido tiempo a esa raza hundida en la miseria y en el pecado, un día iba a venir la simiente de la mujer, y que llegándose el momento preciso, allí en la batalla más grande de todos los tiempos, la serpiente, es decir, la simiente de la mujer, le haría una herida en la cabeza mientras ella le heriría el calcañar. Allá, hermanos, por eso cuando hablamos acerca del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene su utilidad. Claro que ya no llego hoy a la sala con un cabrito en la espalda. No, por supuesto que no. Todo ese antiguo pacto que eran formas, figuras y tipos fueron cumplidos en Cristo. El Cordero de Dios, el señalado por Juan el Bautista, allá en el mismo evangelio, en el Evangelio de Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo podemos entender
si vamos al libro, o a la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos trae a propósito todas aquellas figuras de las ceremonias, los sacrificios, todo lo que el antiguo pacto también dio para mientras que llegaba lo perfecto, que llegaba lo mejor, que llegaba el cumplimiento eficaz de la palabra de Dios. Y por eso ahora mismo es muy correcto decir que nosotros somos beneficiarios de un mejor pacto, con más grandes promesas y más grandes bendiciones. ¿Es cierto? ¿Es usted bendecido? ¿O está esperando todavía? No, hermanos. Efesios 1:3 tiene la respuesta para lo que estoy diciendo. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿cuántas? Con toda bendición en los lugares celestiales, bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero ¿cómo comprender, hermanos? ¿Cómo llegar a esa conclusión si solo tuviéramos el Nuevo Testamento? No había una forma de comprender. Ahora hablemos un poquito del Mesías. Ya hablamos un poco de él, agreguemos algo más. Hermanos, él no había nacido. El milagro más grande a los que podemos ver ahora como Dios hecho hombre en la persona de Cristo estaba pendiente de ser realizado. Pero ya, hermanos, en aquella lejanía del tiempo, en una separación no de años sino de siglos, en realidad, el advenimiento del Hijo de Dios fue anunciado. Y allí encontramos también, hermanos, asuntos importantes como su nacimiento. A ver, pregunto, si yo quiero ver los antecedentes, la anunciación del nacimiento de Cristo antes de los evangelios, ¿dónde lo puedo encontrar? Isaías, muy bien, porque hijo nos es nacido, ¿no? O decir, porque, ¿qué dice? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero también Miqueas, ¿qué le parece? Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña entre las tribus de Judá o entre la familia de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí encontramos anunciado. ¿Y qué decimos, hermanos, en cuanto a su ministerio? Claro que sí, Isaías tiene algo especial, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y eso también lo menciona Mateo, cuando el Señor Jesucristo se presenta. Y después, hermanos, de la tentación, de la cual Él sale victorioso, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz le resplandeció. Allá estaba anunciado. Claro que sí. La misma palabra del Señor atestigua que ellos no llegaron a comprender esa verdad, que solo fueron instrumentos que recibieron, pero para ellos fue imposible llegar a entender el escenario total. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, la palabra del Señor nos dice que el Señor nació. Gálatas 4:4 dice que en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, Jesucristo nació, y nació de mujer, y nació bajo la ley también. Claro que sí, porque su papel importante era redimir a aquellos que estaban bajo maldición. Claro que sí, y se tenía que hacer maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la luz de los siglos que el Antiguo Testamento nos arroja. ¿Y qué decir, hermanos, cuando hablamos de la muerte, de la crucifixión? Dígame un libro que me hable acerca de esto, ayúdeme. Un libro del Antiguo Testamento.
Salmos. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me oyes, de noche y no hay para mí reposo. ¿Cómo pudo David expresar esas palabras, hermano? ¿Cómo pudo llegar en la sensibilidad del Espíritu Santo a encontrarse exactamente profetizando los padecimientos del Mesías? Es que la palabra del Señor es maravillosa en realidad. ¿Y qué decimos, hermanos, de Isaías 53? Hermoso, ¿no es cierto? ¡Ah, qué hermosura de Isaías 53! ¿Qué habla de ahí? Ayúdeme, ¿qué habla? Dice que hasta el eunuco estaba leyendo eso, ¿se recuerda? De los padecimientos de Cristo, describiéndolo de una manera tal, hermanos, que Isaías mismo sin duda tuvo que haberse estremecido por dentro al saber que estaba hablando de algo que él no entendía. Él ciertamente llevó nuestros dolores, Él cargó nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Hermanos, ¿y por qué no decirlo también hasta de su sepultura? Habla ese capítulo 53. Una manera tan hermosa de hablar acerca del Hijo de Dios. Ahora, hermanos, cuando hablamos del Antiguo Testamento debemos entender lo siguiente. ¿Hay algún libro a mí que me enseñe que Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Hay algún libro, atención ancianos y predicadores, que a mí me sirva para entender que Él tiene el control de los emperadores y de los imperios? Que Él pone reyes y quita reyes. Y que yo no tengo que salir a golpear a la gente porque el control lo tiene Dios. Hay un libro que a mí me haya enseñado que en realidad el que tiene el control de todo hasta que sea el tiempo preciso lo tiene Dios. Y que en realidad Él es el Dios Altísimo. El Dios que llegó a comprender un día un hombre llamado Nabucodonosor, soberbio. Un hombre que un día se estaba paseando y estaba viendo aquello hermoso, aquella arquitectura impresionante en realidad. Dice que los jardines de Babilonia llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Impresionante. ¿No es este palacio que yo mandé a construir con la fuerza de mi poder y para gloria mía? Hermanos, pero ya que nos ubicamos en el libro de Daniel, ¿cuánta riqueza tiene el libro de Daniel? Un varón que estaba en una tierra extraña, en un imperio, un hombre que a mí me enseña en realidad lo que es la verdadera fidelidad a Dios. Un hombre comprometido con Dios y con su palabra también. Nadie lo estaba controlando, estaba lejos de su familia y de su tierra. Pero desde entrada el capítulo 1 me dice que él propuso que, hermanos, en su corazón no contaminarse con la ración que venía del palacio del rey. En pocas palabras, a mí el ejemplo, ese ejemplo me deja sin excusas y sin pretextos, sin justificaciones, y me enseña que a cualquier edad se puede honrar al Señor, y me enseña que a cualquier edad se puede hacer un compromiso de verdad con el Señor. Me enseña que no tengo que ver al Señor y a su obra a distancia, y me enseña que si yo honro al Señor, Él me honrará también. Entonces, no podemos desecharlo, ¿verdad, hermanos? No,
Hay principios importantes, hermosos allí. Y tal fue este instrumento del Señor utilizado, que recibió revelaciones que le puedo asegurar que hasta el día de hoy se están cumpliendo. El tiempo de los gentiles, la supremacía de los gentiles, Daniel 2 y Daniel capítulo 7. Hermanos, primero a través de una estatua con diferentes materiales, luego a través de bestias. Ahí está el programa de Dios hasta el final de los tiempos, incluyendo la roca eterna de los siglos, que al final de los tiempos destruirá todos los imperios mundiales, incluyendo el último que se levante contra Dios, diciendo él mismo ser Dios. Pero nosotros sabemos que la roca eterna e inconmovible de los siglos es Cristo. Claro que yo no me quedo solo con el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando voy allí, puedo ir al Nuevo Testamento, porque ahí está la revelación progresiva de la palabra de Dios. No se detiene. Ya en el Nuevo Testamento encuentro un cuadro completo de lo que el Señor anticipó. Encuentro el desarrollo total, el cumplimiento de la mayoría de cosas y otras que aún se tienen que cumplir. Y por eso, al llegar a entender eso, hermanos, no podemos decir, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo mañana? ¿A dónde vamos a ir? Y preocupados por cuál o tal o cual gobierno. No, hermanos, ¿saben por qué? Porque estamos fundados en la roca eterna que es Cristo. Y sabemos que fundados en Él, nada ni nadie nos podrá separar. Romanos capítulo 8. Mire la hermosura de estas lecciones que la palabra del Señor nos presenta. Ahora, hermanos, si quiero saber yo la tristeza que es fallarle al Señor, vaya pensando. Necesito que vaya pensando. La tristeza que es fallarle al Señor. Y al mismo tiempo, las consecuencias difíciles y la vida marchita que tiene aquel que encubre su pecado. Todavía no se me adelante. Y al mismo tiempo pensar en que este hombre llegó a decir alguna vez, mientras callé, se secaron mis huesos. Y llegó el momento entonces, y sin duda alguna después de la visita de Natán, en que David comprendió una grande necesidad. El Hijo de Dios, claro, el Hijo de Dios en algún momento puede fallar, pero no se queda revolcándose en el pecado. Solo aquel que encuentra delicia en el pecado, aquel que se deleita en revolcarse en el pecado, entonces debería preguntarse si su naturaleza ha cambiado o sigue siendo el mismo. Y entonces llega el momento del redargüimiento. Oh Señor, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Y luego viene, hermanos, la confesión. ¿Sabe por qué? Allá encuentro esos ejemplos. Y ya en el Nuevo Testamento el Señor lo enseñó también. Los apóstoles también escribieron en relación a ese tema, alumbraron mejor el entendimiento. Y nos dicen que mientras haya pecado en medio, no habrá comunión con Dios. Entonces, ¿de quién les estoy hablando? ¿Del que encubrió su pecado un tiempo? De David. Y me doy cuenta de algo a través de este personaje. Me doy cuenta que un día lo exaltaron las mujeres y cantaron a David. ¿Qué decían las mujeres? Saúl mató a miles y David a 10,000. Cuidado con eso.
cuidado con la lisonja, cuidado con la inflamación, cuidado con eso, cuidado con la presunción, cuidado con la vanagloria. Cuando a usted el Señor ya le ha dado más de conocimiento bíblico, usted tiene que saber que no es dueño de ese conocimiento, solo se lo ha prestado el Señor por este tiempo, para ser de utilidad a la iglesia, para gloria de Dios. Y usted tiene que seguir viendo a los hermanos de la misma manera. Aquella batalla, hermanos, del valle de Ela, ahí no definió las cosas. Un día, estando en Jerusalén, David caería gravemente. Y el enemigo no fue Goliat. El enemigo tenía un nombre femenino. Sí lo sabemos, ¿verdad? Muy bien. Comienza con B, labial. Ahora, hermanos, mire qué enseñanza extraemos allí. El asunto es el siguiente. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a comparar ahora dos libros, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. Comparemos el primero y el último. Vayamos a los extremos de una vez. ¿Cuál es el primero? Génesis. Recuerden que no se dice Génesis. Génesis. Muy bien. Y el último, Apocalipsis. Hagamos una breve comparación, un breve ejercicio nada más. Prepare su Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Y yo le voy a mencionar algo de Génesis. Y usted menciona algo de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor es tan hermosa, que hay una relación tan especial entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Muy bien. Vamos a ver, hermanos. Les menciono algo de Génesis. El primer pensamiento que les menciono de Génesis es: en el principio, Dios separó la luz de las tinieblas. Ya se lo mencioné. Ahí comienza, hermanos, al conocimiento de la luz. A la luz se llama día y a las tinieblas, noche. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Capítulo 21 y versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí, hermanos, lo que comenzó un día va a terminar también. En aquella patria celestial, los redimidos por la sangre del Cordero de Dios no experimentarán más oscuridad, no habrá noche, siempre será de día, porque será iluminado por la presencia gloriosa del Señor. ¿Se goza con esto? Amén. Muy bien. Le menciono algo más para que sigamos en el ejercicio. Génesis 1:10, creación de la tierra y el mar. Pero ¿qué dice Apocalipsis 21:1? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, todo se terminará, el ciclo se cerrará, ya no habrá más. Génesis 1:16, el sol y la luna. Y a través del sol y la luna, ellos son determinantes también para las estaciones del año. De ahí aprendemos los movimientos de rotación y de traslación, los movimientos del sol, la luna, los efectos de la luna sobre la naturaleza también. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? ¿Qué dice 21:23 de Apocalipsis? Amén. Bueno, el hermano Clemente fue muy diligente, y no es para que rime, ¿verdad? Mire, no habrá necesidad. Lo que un día comenzó,
lo que tuvo principio y ha sido para nosotros importante, un día no lo será. Porque la nueva creación, el nuevo diseño de Dios, hermanos, será un diseño perfecto porque Dios lo es. Será un lugar tan perfecto que no necesitará más de estos elementos que para ahora mismo son vitales para la creación, ahora mismo. Sigamos, hermanos. Allá en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿qué sucede? El Señor ha preparado un lugar para la habitación de los primeros seres humanos y será conocido como el huerto de Edén. De Edén. Muy bien. El lugar de delicia, una casa preparada para que ellos puedan habitar. Pero hermanos, esto es historia. Y sin embargo el Señor para su pueblo tiene algo mejor. 21:2, ¿qué dice? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Al día de hoy solo nos podemos imaginar, pero en ese momento todo lo que nos hayamos podido imaginar excederá muy considerablemente ante la grandeza, la belleza de lo que está por venir. Por eso ahí tenemos la comparación. Hermanos, otro asunto importante también, el árbol de la vida. ¿Dónde aparece por primera vez el árbol de la vida? Allá en Génesis. Hay una instrucción sobre el árbol de la vida. Hay una prueba allí. Pero mire algo importante que le voy a decir. Que dice Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a ver, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hermanos, yo no me puedo imaginar la comunión tan especial y personal que tuvo o que tuvieron Adán y Eva con Dios. Cómo Dios bajaba al huerto preparado para convivir con ellos. La presencia de Dios. No sé cuánto tiempo duró, pero sin duda alguna, hermanos, esa experiencia no se ha vuelto a repetir. De la manera que estoy diciéndole, una convivencia personal, de esa manera. ¿Y nosotros podremos vivir esa experiencia? ¿Cree usted que un día la vamos a vivir? Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 22? Dice aquí la palabra del Señor, vamos a ver. Cuando hablamos acerca de esto, hermanos, dice la palabra del Señor 21, dice aquí 21 y versículo, veamos 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Bueno, estimados hermanos, vamos a dejar por el momento este ejercicio y entrar a otras consideraciones acerca del Antiguo Testamento. Encontramos textos bíblicos como Romanos 6:23. ¿Qué dice? Predicadores del Evangelio, ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro.
Si queremos, hermanos, aprender cómo el pecado entró a la vida del hombre, cómo se desarrolló esa fase de la tentación y las consecuencias, en uno de esos estudios vimos las consecuencias teológicas del pecado, cómo el pecado llegó a contaminar al hombre, no solo espiritual, sino física, intelectual y emocionalmente. Y además, hermanos, cómo las consecuencias del pecado alcanzaron a la creación, cómo la creación misma fue contaminada también. Y vemos ese desarrollo progresivo del pecado. ¿Cómo fue la progresión del pecado? Después de que esto ocurrió en el huerto de Edén, y ellos fueron expulsados para no regresar nunca más, ¿se detuvo el pecado? No, hermanos, nunca se ha detenido el pecado. Es más, podemos asegurar a la luz de la palabra de Dios que el pecado ahora mismo está más profundo. La maldad es tal. Un día decíamos, hermanos, qué importante es el papel de los hijos de Dios como luz del mundo y sal de la tierra. Porque si no, sinceramente hablando, este mundo, ¿qué tiempo se hubiera podrido? Pero somos luz del mundo y sal de la tierra. Hermanos, el avance del pecado fue como una burbuja. Ya no se pudo detener. Y allí, cerca del capítulo 3, tenemos una de las grandes desgracias en el capítulo 4. ¿Qué ocurrió? Caín mató a Abel. El pecado cobraba su primera víctima, físicamente hablando. Y hermanos, si continuamos, encontramos el capítulo 5, conocido como el reinado de la muerte. Y vivió tantos años y luego murió. El pecado seguía arrasando. Pero no podríamos comprenderlo hoy si no vamos allá a Génesis. ¿Ve? Y hermanos, en el capítulo 6, ¿qué encontramos? Dios vio la maldad de los hijos de los hombres y vio que todo pensamiento del hombre y todo designio era continuamente el mal. Y luego viene el anuncio del juicio universal del diluvio. Hermanos, 8 personas sobrevivieron. ¿Estoy bien? Muy bien. 8 personas sobrevivieron. La pregunta es, ¿se detuvo el pecado? Esa ingrata raíz no se destruyó. Es más, hermanos, apenas la misma palabra del Señor nos enseña acerca de la embriaguez de Noé y el problema de uno de sus hijos. Así las sociedades fueron avanzando, las civilizaciones también, y de pronto nos encontramos de frente con la Torre de Babel. El pecado no se detiene. Allí encontramos a un hombre jugando a ser Dios, y muchos miran en él un antecesor del anticristo que está por venir. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y luego viene el juicio. Las dispensaciones van avanzando. Génesis tiene la inocencia, tiene la conciencia, tiene el gobierno humano y tiene la promesa también. Pero ahí el hombre está lidiando con el pecado. Hasta que un día vino la simiente de la mujer, es Cristo. ¿Triunfó Cristo sobre el pecado, hermanos? ¿Triunfó Cristo? ¿Él es vencedor? ¿Y nosotros qué somos con Él? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
Es que no podría comprender ahora mismo el Nuevo Testamento sin ir a la raíz, sin ver el escenario, sin saber cómo se desarrollaron esos acontecimientos y cómo Dios tiene preparado para los que le aman algo perfecto, un diseño mejor, algo, todo lo que el hombre desechó, lo que Adán tiró, vino el postrer Adán para levantarnos y darnos la comunión con Dios. Gloria sea su nombre. Padeció, ¿qué dice un himno? Padeció en la cruz por mí. Sí, hermanos, pero lo puedo entender si voy a los libros del Antiguo Testamento y veo las raíces allí. No le estoy diciendo que se quede con el Antiguo Testamento, no. Solo le estoy diciendo que allá, desde allá puede ilustrar, porque hermanos, el Nuevo Testamento es el cumplimiento exacto de todo lo que había sido anticipado. Cristo vino, Cristo nació, Él fue bautizado, Él fue tentado, Él ministró, y un día llegó a la cruz del Calvario, y allá entregó su vida por nosotros, y en una manera triunfante y victoriosa, después de haber padecido lo inimaginable para nosotros, Él dijo, consumado es. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ya no más impedimento. Rasgóse el velo, ya no más distancia mediará. Al trono mismo de su Dios el alma llegará. Tenemos un camino nuevo, un camino santo que Él abrió con su propia carne. Cristo Jesús es el mediador de un mejor pacto, mejor que el de Moisés, claro que sí. Por el pacto, el antiguo pacto de Moisés, nadie encontró la justificación. Por eso Cristo, hermanos, es el cumplimiento perfecto y es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por Cristo somos salvos y tenemos vida eterna. ¿Estás seguro de eso? Porque nunca es tarde, hermanos. Hice una pregunta, hermano, una vez. Si usted está en una enseñanza de la palabra del Señor, un día por la tarde, ¿puede invitar a los que están presentes a arrepentirse? Por supuesto, hermanos. Por supuesto que sí. Claro que ahora nosotros hemos sido llamados a participar de un mejor pacto. Y a mí me da mucha tristeza saber que hay creyentes todavía creyendo que pueden obtener la salvación por un bautismo. Hermanos, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. El bautismo es un testimonio de mi fe. Es una identificación con Cristo. Por eso es correcto decir, hermanos, que aquel creyente que ha pasado el tiempo y solo se ha quedado con su conversión y no ha sido bautizado, este creyente tiene un gran problema. Estaba pensando, ¿en qué tiempo de la historia de la iglesia? ¿Cuándo fue? No sé, en que la salvación se divorció del bautismo. Cuando los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, es que aquellos que recibían al Señor eran... ¿Por qué tanto tiempo? Lo voy a pensar. ¿Qué es lo que va a pensar? No, hermanos, encontramos estas verdades bíblicas. Allá en el Antiguo Testamento, hasta la tierra fue sujeta de maldición. Apocalipsis 22:3 dice, no habrá más maldición, todo terminará. Un día el diseño de Dios hará que lo que ahora es dolor y aflicción después del pecado, Apocalipsis me enseña, no más dolor, no más lágrima. Todo habrá terminado, hermanos, y la experiencia de la vida terrenal será cosa del pasado.
Por eso vale la pena seguir y servir al Señor. Sí vale la pena, hermanos, y vale la pena repetir lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros que somos, hermanos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10. Ve, hermanos, hay mucha enseñanza bíblica. Solo extrajimos a un personaje, sí, pero hay muchos, hermanos, de los que podemos aprender. Allá en el Antiguo Testamento, el hombre mordiendo el polvo de la muerte. Allá en Apocalipsis nos dice, ya no hay más muerte. Ya no, ya la muerte cesará. Apocalipsis 21:4. Allá la maldad aumentando. Pero en el nuevo diseño del Señor, allí no habrá pecado. Allí no entrará cosa sucia o que haga abominación o mentira, dice la palabra de Dios. Sí, hermanos, porque lo que estemos allí no es porque hayamos alcanzado, porque la salvación nuestra no es un premio, hermanos. Si la salvación fuera un premio, yo estuviera perdido, hermanos. La salvación es un regalo de Dios. ¿O fue premiado usted? Hermanos, ¿sabe qué merecíamos nosotros? Comienza con una I, sigue con una N. Eso es lo que realmente merecíamos. Porque alguien se pregunta, alguien dice, sí, hermanos, estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero bíblicamente yo le puedo demostrar, hermano, que gracia hubo todo el tiempo. Cuando el hombre y la mujer pecaron, la gracia de Dios acudió a su rescate. Y sabe una cosa, la misericordia de Dios se hizo evidente. ¿Sabe cómo? No castigando como realmente lo merecían. Quizás Adán y Eva podrían decir lo que siglos más adelante dijo Jeremías el profeta: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 23 en adelante. Mire qué belleza. Hay mucha enseñanza. Yo les dije al principio, hermanos, que la vida de la iglesia ahora mismo se regula por lo que dice en el Nuevo Testamento. Pero la enseñanza ya no se puede desechar, nunca. Hay grandes ejemplos para imitar y para no imitar. Estos hombres que vivieron, hermanos, sus vidas ahora mismo son un libro abierto para nosotros. Estoy llegando a la conclusión. No cité a propósito el texto que los hermanos han venido citando. Lo tenía al principio, pero dije, bueno, vamos a refrescar un poquito el texto de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Sabe qué dice ahí? Ya se le tuvo haber quedado porque lo estamos repitiendo. ¿Qué dice ahí? Bueno, allá los hermanos de Panabajal, de Chirijuyú, ellos creo que va a haber una sorpresa más al rato y le va a tocar doble al que está contestando bien. ¿Qué dice, hermanos? Toda escritura toda escritura, hermanos. Toda. Hay mucha enseñanza. Lo único que sí es recomendable para los expositores de la palabra es recoger la enseñanza en Génesis y siempre trasladarnos al Nuevo Testamento. Recoger los principios ahí, las raíces, y ver que el Nuevo Testamento tiene, porque la enseñanza de la palabra de Dios es progresiva. Yo entiendo que
La revelación fue como un vaso que se fue llenando, llenando y llenando. Dice que Abraham fue justificado. ¿Y cómo se justificó Abraham, hermanos? Por la fe. ¿A Abraham se le predicó el evangelio como en ese tiempo, hermanos? No, la revelación ha sido progresiva, pero lo que Dios les había entregado en ese tiempo era suficiente para creer o no a Dios. La fe siempre ha sido determinante en todo tiempo. Nunca el hombre ha sido salvo por obras, nunca. Siempre por la fe. La fe que se anticipaba al monte Calvario. Ahora nosotros no vemos al monte Calvario hacia el futuro, nosotros lo vemos al pasado. Ya eso sucedió. Cristo ya entregó su vida por nosotros. Ahora, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Amén.